Siempre la mejor información, siempre las mejores entrevistas, siempre las mejores opiniones. Radio 100, la radio joven y moderna. Muy buenos días, tardes o noches. Aquí Karen y sean bienvenidos a Radio 100. Hoy hablaremos de la música. La música nace de la necesidad de comunicarse, celebrar, ritualizar y transmitir sentimientos. En muchas culturas antiguas se consideraba un medio para conectarse con lo divino. Posteriormente se transformó en una forma de entretenimiento, arte y negocio. Los primeros registros musicales formales provienen de Mesopotamia, Egipto, Grecia y China, donde ya se usaban instrumentos como la lira, la flauta y el tambor. Con el tiempo, la música se desarrolló a través de diferentes épocas como el barroco, clásico, romántico y moderno, adaptándose a los cambios culturales y tecnológicos. Y no voy a hablar de esto solamente yo. Aquí se encuentra mi compañero Joseph, como siempre ya saben, es un gusto hablar con él, conversar y cambiar opiniones. Hola, Joseph. Hola Karen, absolutamente. O sea, la música es un fenómeno bastante fascinante que se entrelaza profundamente con nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. El día de hoy yo creo que también hablaremos sobre la relación con la filosofía y el entendimiento humano, o la neurociencia. A lo largo de la historia revela perspectivas asombrosas y yo creo que hoy va a estar muy emocionante. Y claro que sí, y es que la música está presente en casi todo. Cine, Sí. publicidad, videojuegos, en tu transporte, el señor luego se pone unas cumbias muy buenas. Yes. Está en todos lados. Pues también, como ya lo dije, se usa para acompañar actividades como estudiar, hacer ejercicio o relajarse. Marca momentos importantes también. Hay que tener en cuenta esto. Por ejemplo, un cumpleaños, una boda, los funerales también. Completamente de acuerdo contigo. Digo yo que la música tiene que ver bastante también con las emociones, porque obviamente, como tú dices, dependiendo del momento, del lugar, puede ser que te sientas de una manera y obviamente la música te ayuda a experimentar mejor, o bueno, por lo menos en mi caso me ayuda a experimentar mejor el cómo te sientes y te amplifica las emociones, ¿no crees? Y también te libera, ¿no crees? Sí, Hace que bastante. explores en tu mente. Y también considero que, bueno, ya lo dijiste, dependiendo de tu estado de ánimo, las canciones pueden como que marcar ese momento. Y Sí. así lo vas a tener en tu mente, ¿no? Y cada que escuches esa canción vas a decir, Dios mío, qué mal la pasé. Sí, o bien, tal vez. O no lo exacto, sé. bien, no lo sabemos. Depende del momento. Depende de la persona y la situación. Exacto. Entonces, en la filosofía de la música y el entendimiento humano, desde la antigüedad, la filosofía ha reflexionado sobre la naturaleza y el valor de la música. Los antiguos griegos, como Pitágoras o Platón, consideraban que la música estaba intrínsecamente ligada a las matemáticas y al orden cósmico, capaz de influir en el alma y el carácter. Platón, en la República, incluso surgió que ciertos tipos de música debían ser permitidos o prohibidos en la educación de los ciudadanos debido a su poder para evocar emociones específicas. Aristóteles, por su parte, veía en la música una representación directa de las emociones, capaz de generar una respuesta empática en el oyente. Bastante interesante eso. Claro que sí, y también un punto que tenemos que considerar es que Platón decía que la música podía moldear el alma y educar moralmente. Ok, bastante interesante eso, ¿no? O sea, yo digo que también en algún punto escuché a un compañero decir que escucha la música, bueno, cuando hace su tarea de matemáticas, por ejemplo, escucha a Mon Laferte y digo, órale, Qué o padre. sea, bastante genial. Pues sí, recuerdo que nos había comentado eso, y la verdad yo también llego a escuchar distintos géneros para cada ocasión. Por ejemplo, para matemáticas me gusta escuchar jazz, blues o canciones que no sean tan estrumbóticas. Ok, bastante tranqui. Porque pues obviamente estás haciendo algo en lo que te tienes que concentrar, ¿no? Claro, yo soy pésima para las matemáticas, imagínate, me distraigo y ya perdí toda la ecuación, ya no sé de dónde salió esa letra. Ok. Pues ahora hablando un poquito más sobre
la neurociencia, conforme obviamente a la música. Tenemos que la neurociencia de la música, esta rama es un campo relativamente nuevo que investiga cómo el cerebro percibe, interpreta, crea y responde a la música. Sin embargo, las raíces de esta exploración se remontan a observaciones históricas y a los inicios de la neurología. Bastante interesante, ¿no crees, Karen? Pues sí, me parece un tema bastante extenso, bastante interesante. Así que el día de hoy no nos encontramos solos porque viene como invitado un profesor muy querido, la verdad, y bastante apasionado con su trabajo, el profesor Gasca. Y para esto, mi compañerito Joseph le hará una entrevista y hablarán de la música, musicofilia y la neurociencia, El cual nos va a ayudar a entender un poco mejor sobre este tema. Muy buenas tardes, profesor Gasca. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, contento y agradecido con la oportunidad que me dan de estar en este espacio. Y pues bueno, espero que no le corra yo a la audiencia. No, ¿cómo cree? Le digo que usted es un profe muy querido, pues por nosotros y yo creo que en la escuela también. Así que... Gracias. Sí. Para empezar con este tema, le debo preguntar, ¿qué significa la palabra musicofilia? Musicofilia proviene del título de un libro de Oliver Sacks, del mismo nombre, Musicofilia, y en el cual, pues brevemente comentaré que pues, es un libro en el cual recopila experiencias médicas sobre gente que tuvo problemas a nivel cerebral a partir de diferentes accidentes y cómo en algunos casos eso los llevó a, pues hasta cierto punto, desarrollar algunos dones, ¿no? El caso de los primeros capítulos, gente que recibe un rayo, imagínense que reciban un rayo, que sobrevivan y después de eso tengan la capacidad de escribir pues algunas sinfonías, ¿no? Para intentar hacerle competencia a Beethoven, a Mozart o algún otro compositor de música clásica. Bueno, básicamente se centra en eso y bueno, para mí la palabra musicofilia sería amor por la música. Uh-huh. Sí, de hecho, tengo entendido que es músico de música y filia de amor por algo. Que pues prácticamente lo de musicofilia hoy en día es tan importante para nosotros. Hablando desde mi perspectiva como jóvenes, yo creo que nosotros usamos la música para todo. Y hoy en día está bastante presente eso, la música en todo, básicamente. ¿No cree lo mismo usted? Claro, ha habido estudios que se han centrado en investigar los orígenes de la música y cómo desde épocas primitivas el ser humano ha buscado la manera de inventar ritmos a partir de diferentes instrumentos musicales. Uh-huh. En efecto, para los jóvenes, yo creo que para toda persona de cualquier edad, la música es importante. Sí. ¿Habrá gente que no le gusta la música? Tal vez, sí son casos, son muy pocos los que se mencionan justamente en el libro de Musicofilia. Sí hay gente que no le gusta la música, que no le gusta a lo mejor los ruidos, pero yo considero que también es porque no han escuchado tal vez o no han encontrado su música. Su género, efectivamente, su género, ¿no? Entonces yo creo que a todas las personas, pero por supuesto que a los jóvenes es algo que les ha marcado. Hay jóvenes que les gusta y no solo les gusta, sino que estudian. Uh-huh. Hemos tenido, por ejemplo, aquí en Prepa 100 estudiantes que pues ahora ya son músicos profesionales, ¿no? Estudiaron música y ya trabajan de eso, de lo que es la música. Vivir de lo que te gusta. Exactamente. También he leído en algún lugar, no recuerdo muy bien en dónde, pero que tocar un instrumento, por ejemplo, puede ayudar mucho a las personas. Hay un caso de alguien que tuvo Alzheimer y pudo resistir un poco más la enfermedad gracias a que tocaba un instrumento justamente, o también que en operaciones de cerebro abierto, obviamente pues como no hay nervios que sientan en el cerebro, hacen a las personas hacer algo que les guste mientras los están operando. Y por ejemplo sé que hay un caso en el que mientras están operando a alguien, está tocando un violín o un piano o algo así, y yo creo que es algo bastante interesante, diría yo. Sí, por supuesto, es algo súper interesante. Eso, sin lugar a dudas, a algunos que nos escuchen a través de este podcast, pues a lo mejor ubicarán lo que es el efecto Mozart, ¿no? Y que también se hace mención en el libro de Oliver Sacks, el caso de pues ponerle música clásica y en particular de Mozart a los bebés cuando están en gestación, o sea, cuando están dentro del vientre materno, que de hecho dirían que no serían bebés, más bien
es el producto, es el feto. Entonces, oye feo un poquito la palabra, pero dicen que eso es lo correcto, ¿no? Pero cuando se le pone ese tipo de música, en particular de Mozart, a una mujer embarazada, según ciertos estudios, la persona o el bebé ya cuando vaya creciendo y cuando sea un niño va a tener ciertas habilidades, en particular en el tema de las matemáticas, por ejemplo, Órale. por mencionar ejemplo. Algo curioso, ahorita que mencionabas ese tema de las cirugías, ¿no? Yo me he sometido a 2 cirugías, la más reciente ahorita en el mes de diciembre, y pues me dijo el cirujano, va a durar su cirugía 50 minutos. Y dije, a ver qué canción empiezo a reproducir en mi cabecita, ¿no? Y fueron 3 canciones las que llegó, según yo, en mi mente a reproducir. Y duró menos tiempo, obviamente, ¿no? Duró en promedio 32 minutos, eso me dijo el cirujano. Pero justamente a lo mejor tú decías, ¿qué tan importante es la música? Para los jóvenes, yo creo que para todo ser humano, pues implicaría como una forma también de entretenimiento, ¿no? Sí. Y pues bueno, pues a muchos nos apasiona la música. Sí, la verdad es que sí. ¿Sabe usted cómo se relaciona con la neurociencia? Uf, el tema es amplio. El tema es amplio porque, pues, efectivamente, pero no es el único libro del de musicofilia, ¿eh? Hay muchas otras obras que tratan justamente de estudios entre la música y el cerebro, sí, pero sí hay muchos estudios que se desarrollan en torno a qué relación hay entre la música y el cerebro, qué partes del cerebro se activan cuando escuchamos, o la otra, ¿no? Cuando una persona aprende a tocar música. Claro. Honestamente yo no sé tocar ningún instrumento, me hubiera gustado el piano, me gusta mucho el piano, el instrumento del piano. Y justamente que me haces esta pregunta, pues muchos estudios hacen referencia a que para tocar un instrumento se activan los 2 hemisferios. Oh, okay. No es que uno en particular, ¿no? Sino que se activan los 2 hemisferios. Entonces, sí es un tema muy amplio y muy complejo de poder comentar, pero básicamente pues sería eso, ¿no? Mi comentario, el que pues sí hay muchos estudios y pues también aquellos que están aprendiendo algún instrumento musical, a tocar un instrumento musical, pues bueno, se activan en particular los 2 hemisferios. No es que nada más sea uno, los 2. Ok. Ahora le pregunto, ¿nos podría explicar un poco acerca del escritor Oliver Sacks? Oliver Sacks, híjole, tengo entendido que fue un neurólogo, un neurólogo que se encargó de estudiar, aparte del cerebro, la relación que tiene este órgano, para muchos es el órgano más importante del cuerpo humano, y la relación con la música. Escribió varios libros, el primerito fue el de musicofilia. Posteriormente hubo otros, que ahorita no recuerdo completamente los títulos, pero hablan ya justamente de esa pasión. En el de musicofilia se centra en, por así decirlo, evidenciar los estudios que no solo él, sino otros neurocientíficos en el mundo han hecho con respecto a los ciertos casos específicos, cuando una persona sufre un accidente, y cómo a partir de ese accidente desarrollan como que una habilidad o un don, pudiéramos decir, para la música, ¿no? Ya en nosotros se centra básicamente en otros libros posteriores a musicofilia a hablar de la pasión que él tiene hacia la música clásica y en géneros como el jazz, por ejemplo. Uy, el jazz, ok. ¿De sus géneros favoritos nos podría decir algunos? Míos. Ajá, de usted. Míos. Híjole. Es que la salsa no es un género, es un ritmo, ¿no? Ok. Entonces, como subgénero del jazz está el jazz latino. Entonces, para mí la salsa y el jazz latino es mi música predilecta. Ok. No me atrevo a decir qué géneros, porque te decía, hay libros que constatan, que dicen que la salsa no es un género, es un ritmo, ¿sí? Y por el origen, la discusión que hay con respecto al origen de la salsa, cómo surge, cositas por el estilo. Por ejemplo, Miguel Rondón, que tiene un libro que se llama El libro de la salsa, pues habla justamente de eso, ¿no? Del origen de la salsa como tal en Nueva York, y otros dicen que no, que fue en Venezuela, que fue en Cuba, en 1928, con Ignacio Piñero, etcétera. Discusiones que hay en torno a esto y que pues mejor han decidido decir que no es un género musical, es un ritmo. En el caso del jazz latino, pues es un subgénero de lo que es el jazz como tal, porque el jazz latino, si tú ubicas lo que es el jazz, en cuanto a la armonía y en cuanto a como tal la estructura musical, la base es la síncopa, ¿no? En el caso del jazz. En el caso de lo que es el jazz latino como subgénero, se sustituye la síncopa por la clave latina.
Ok. ¿no? Eso es lo interesante. Aparte de que esta música que me apasiona a mí, que es la salsa y el jazz latino, tiene una historia fascinante. Sí. Al menos a mí me fascina, ¿no? Recientemente he estado leyendo algunos libros, por ejemplo, de un cubano que se llama Leonardo Padura, y hablaba una parte de la biografía de Chano Pozo. ¿Y quién es Chano Pozo? ¿O quién fue Chano Pozo en la historia de la música? Pues Chano Pozo, junto con Dizzy Gillespie, un músico estadounidense, son los creadores precisamente de lo que es el jazz latino, ¿no? Ok. Entonces Chano Pozo era un percusionista cubano, un conguero prácticamente, le gustaba o tocaba las congas, tocaba un poco la timba, pero era más conguero. Y cuando se va a Estados Unidos a probar suerte, de hecho, pues lo invita a un amigo y lo conecta con Dizzy Gillespie, que en ese entonces, estamos hablando de la década de 1940, pues está el ritmo de lo que es el bebop, ¿no? Como una evolución del Charleston, por así decirlo. Surge el bebop en la década de los 40, los 50 aproximadamente, y Dizzy Gillespie con Chano Pozo, y después invitan a otro músico, Charlie Parker, pues le dan esa, vamos a llamar esa fusión de los diferentes ritmos, en el caso de Chano Pozo, con lo que es este instrumento latino, que son las congas, lo llevan al jazz, al bebop, concretamente, digamos, una corriente también del jazz, Sí. el bebop, y surge lo que es el jazz latino, Ok. ¿no? Entonces, también porque me apasiona mucho, porque para mí, a nivel teórico, a veces me he atrevido a explicarlo en algunas clases, que la salsa y el jazz latino, para mí es un modelo hermenéutico de la identidad racial latina. Ujú. Caray, suena interesante. Sí, de hecho, Para sí. algunos suena a lo mejor, ¿qué es eso, no? ¿Qué significa eso, no? Bueno, pues recordemos que Nueva York, ¿sí? Es una ciudad que se ha construido a partir de la migración, Ujú. los migrantes, Sí. ¿no? Entonces, pues justamente la cuna de la cultura para muchos, sí, siempre ha sido Nueva York. Entonces viajan muchos puertorriqueños, cubanos, colombianos, venezolanos, sí, a Nueva York, y pues se da toda esa confluencia de ritmos, ¿no? Ya llevaban, digamos, el ritmo en la sangre, y comienza a darse esa fusión entre los diferentes ritmos que había, géneros inclusive, Ujú. y de ahí surge la salsa. Ok. En una entrevista que le hacen a dos músicos, que es Richie Ray y Bobby Cruz, y esto que interpretan, ¿qué es? Y él dice, esto me suena a ketchup, Ajá. a salsa. Ok. Y de ahí surge la palabra salsa. Órale. Para algunos historiadores de la música. Ajá. Para otros dicen, no, es que en Venezuela, década de 1940, no es Vicentico Valdés, él es cubano. No recuerdo ahorita, pero es en Venezuela un tema, échale salsita, por ejemplo, ¿no? En Cuba dicen, es que en Venezuela sale en 1940, pero los cubanos salen y dicen, no, es que fue Ignacio Piñeiro en 1924-25, cuando estaba en su apogeo la Sonora Matancera, ¿sí? Surge también ese tema, como un son, échale salsita. Ujú. Pero bueno, surge ahí nada más la palabra. En otro momento, pues, me parece histórico, yo así lo considero, es histórico, cuando le hacen la entrevista a estos dos músicos puertorriqueños, el pianista Richie Ray y el vocalista Bobby Cruz, ellos mencionan la palabra salsa. Salsa como tal. Y Ujú. ya después surge el movimiento salsoso, lo que algunos llamamos el movimiento salsoso. Salen dos películas que hablan de salsa. Nuestra Cosa Latina está en YouTube, por cierto, y justamente la película Salsa, como tal, Ujú. ya en la década de 1970. Pero bueno, un poquito de historia, y si te das Me cuenta, gustó. creo que sí me apasiona, creo que sí es mi favorito, ¿no? Ok, ok. Mi Está música bien. favorita. Y sí, es que la verdad, como hablaba usted, lo que buscan los latinos, hablando un poco más de la migración hacia allá, es ese sueño americano, que es pues salir de donde están y poder triunfar en la vida, por así decirlo. Y eso de que se juntan todos esos géneros, yo creo que algo que sé que se dice en el mundo es que nosotros los latinos tenemos una esencia en la que pues si se la damos al mundo somos pues como por así decirlo un centro de atención o le damos ese sazón, esa pues como usted dice, la salsa Ese es toque, ese la toque. salsa. Ajá, exacto. Nosotros tenemos un toque y acompañado de la música obviamente hay algunos ritmos que son acompañados con el baile, digo yo. Y la verdad, pues también yo soy aficionado al baile y me gusta mucho este tipo de música para bailar. La latina es algo que, pues cada país latino de Latinoamérica
tiene su ritmo específico, y la salsa es uno que también me apasiona bastante, y digo yo que es algo pues increíble, por así decirlo, porque hay tantas variaciones y tantos temas que son muy hermosos, diría yo. Por supuesto, en este caso, por eso, al decir que es un modelo hermenéutico de la identidad racial latina, para concluir esta parte de esa cuestión, digamos, teórica, la salsa es universal, ¿no? La acabas de mencionar. Hay quienes se aferran a decir, no, es que la salsa colombiana, no, es que la salsa cubana, no, es que la salsa puertorriqueña. Considero que la salsa es universal y en ocasiones pues se llegan a unir, ¿no? Para armar ciertas orquestas, músicos de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Puerto Rico, cubanos, ¿no? Hay gente que se considera cubanófilo, es decir, que ha estudiado mucho la cultura cubana y en particular lo que es la música, ¿no? Y la aportación de la música cubana a lo que es el mundo. Hay quienes defienden a capa y espada, ¿no? Es que el son se divide en son macho, son santiaguero, son habanero, pero como tal no existe, digamos, esos subgéneros, porque dentro de lo que es el pentagrama, de lo que es la cuestión de la composición musical, el son es son aquí y en China y en Japón, sí. Y fíjate, hablando de que la salsa es universal, pues hay orquestas de salsa japonesas, ¿no? En la década de 1980 surgió la Orquesta de la Luz, ¿no? Entonces, músicos japoneses que empezaron a interpretar salsa, ¿no? Música a ritmo de salsa. Y en la actualidad sigue, no recuerdo el nombre de la cantante de esta Orquesta de la Luz, ya no existe como tal la Orquesta de la Luz, pero sí la cantante. Y sigue participando, creo que hace 2 años tuvo una participación en el Día Nacional de la Salsa que se hace en Puerto Rico. Hace rato escuchaba brevemente una entrevista que le hacen a un músico peruano. Perú también tiene una aportación importante a la música, vamos a llamarle afrolatina, ¿no? Porque también se le puede considerar o catalogar de esa manera, afrolatina, porque sus orígenes están justamente en África. Se llama Tony Zúcar, el músico. Tony Zúcar tiene de hecho un disco, escuchaba, o más bien un trabajo que veía hace rato con mis estudiantes que les dejé, parte de su biografía, y alguien decía, me gusta la música de Michael Jackson. Bueno, Tony Zúcar tiene un disco que es tributo a Michael Jackson, ¿no? Canciones de Michael Jackson llevadas a la salsa, y lo ha hecho muy bien. Y después de ese disco sacó otros más, por los cuales ya incluso uno de ellos, por uno de esos discos, ya obtuvo un Grammy Latino. Bueno, hace rato lo entrevistaban en una estación de Puerto Rico y él decía, es que en la actualidad se vuelve importante la fusión de la salsa, que también es un ritmo que surge en la urbe, que es en Nueva York, mezclarlo con otros ritmos urbanos, como es el caso del reggaetón. Sí. Hablaba mucho de esa fusión de la salsa con reggaetón Tony Zúcar, ¿no? En esa entrevista que hace unos minutos, o hace unas horas, vamos a llamarlo así, le hacían a este músico y compositor peruano, se lo hacían en la estación de la Z93 de Puerto Rico, ¿no? Él decía, es que en la actualidad ya se vuelve también difícil hacer salsa. Se vuelve difícil hacer salsa porque, pues anteriormente era meter a todos los músicos en un estudio, ahora ya no. Ahora ya son estudios pequeños, ahora ya son sampleos, ahora son toda una serie de tecnología que se usa, pero dice, para acercar, por ejemplo, estos ritmos afrocaribeños a los jóvenes, pues qué mejor que hacerlo a través de la fusión de la salsa con el reggaetón, claro. Por ejemplo, ¿no? Entonces, pues es parte de lo que implica esta música, que es nuestra identidad racial latina. Ok, muy interesantes los temas de los que habla usted. Yo tengo la fortuna de que el profe sea me dé clase. La fortuna, gracias. Sí. Y una actividad que él nos dio hace no tanto fue que nos diera nuestro soundtrack, que son las canciones que tenemos presentes alrededor de nuestra vida. Y le pregunto a ¿usted tiene un soundtrack? Sí, no lo he trabajado al 100, pero sí hay canciones que han marcado mi vida. De pequeño, me gustaba, cuando iba yo en la primaria, hablando de etapas, cuando iba yo en la primaria, me gustaba mucho un grupo que se llamaba Bronco. Creo que ya cambió por temas legales. Se llegó a llamar El Gigante de América. Y no sé si ahora recupera el nombre de Bronco con una palabrita más. No recuerdo bien, ya no lo he seguido. Pero me gustaba mucho una canción que se llama Con zapatos de tacón. Esa sería como mi primer canción, ¿no?
Mi segunda canción, ya hablando de lo que es la secundaria, ya no es, bueno, sí, ya había, hay una cosa curiosa ahí. Me empieza a llamar mucho la atención lo que es el rock. Conozco a bandas como Guns N' Roses, como Metallica. November Rain para mí es una canción que ha marcado mi vida. Sobre todo me recuerda mucho a la etapa de la secundaria. Sí, y me parece que la composición, justamente, hablaba hoy en mi clase del tema de los arreglos musicales, me parece que tiene unos arreglos fenomenales la canción de November Rain, ¿no? Sí. Ese solo del guitarrista, ay, se me olvidó su nombre, Slash, Slash. de Slash, es fenomenal ahí el solo que se avienta en esa melodía. También en secundaria empiezan a hacerme el gusto por la salsa. Empiezo a escuchar un programa de radio. A mí me ha marcado mucho la radio, ¿no? En mi vida me ha marcado mucho la radio. Y una canción que empiezo a escuchar en un programa de radio es de Grupo Nietzsche y se llama Sin Sentimientos, ¿no? Esa canción también me marcó mucho. Ya para lo que es la preparatoria, escuchaba yo ya lo que es salsa, seguía escuchando rock. Una etapa de mi vida, no sé si les he platicado a ustedes como estudiantes, en la preparatoria me gustaba mucho la lucha libre. De hecho, practiqué ese deporte. Y como presentación para cuando yo salía al ring, cuando yo subía al ring, pues era una canción de Bon Jovi. ¿Cómo se llama? Algo de Mi vida, una oración, no recuerdo bien. El inglés me falla. Okay. El inglés me falla, pero si hay una canción de Bon Jovi que yo la utilizaba para mis... Entrada. Cuando yo entraba y subía al ring, ¿no? Sí, o sea, sí. Era joven, también iba a la prepa, estaba chavo, me gustaba el gimnasio. Y aunque usaba máscara, pues me gustaba eso. Eso es padre. Creo que la lucha libre tiene una magia, ¿no? Sí. Que implica el que pues ves a un luchador con con máscara, pues te le acercas, ¿no? A pedir la foto, a pedir el autógrafo. Y eso me gustaba, ¿no? Ajá. Me gustaba que se acercara a la gente, los jóvenes, los niños. Y obvio, pues, se me acercaban a veces las chicas, ¿no? Y a la foto, y el autógrafo, etcétera, ¿no? Entonces, la usaba para mis presentaciones esa canción que se llama It's My Life, ¿no? Entonces, esa canción la utilizaba yo para salir. ¿Llevamos 3 o 4? Llevamos creo que 4 canciones. 4 canciones. En la universidad empiezo a escuchar un programa que se llama Salsa Manía y hasta la fecha lo sigo escuchando. Y una canción que marcó mucho mi vida, que digamos sería como la canción número 5, es de Roberto Roena y se llama Mi Desengaño. Porque tiene ahí una mezcla, incluso esa canción empieza con ritmos brasileños, por ejemplo. Pues te digo, es interesante la salsa porque pueden haber fusión de ritmos de diferentes países, ¿no? Empieza con unas notas de bossa nova interesante, ¿sí? Entonces, Mi Desengaño, de Roberto Roena, y pues ya más adelante Héctor Lavoe se vuelve mi cantante favorito. Más adelante pues voy conociendo lo que es la discografía, ¿no? De la historia de la salsa. Rubén Blades o Rubén Blades, sí. Con canciones como Metiendo Mano, como Plantación Adentro, que habla de una historia, en lo que es la esclavitud en América Latina, ¿no? También una canción que marca mucho mi vida porque también implica historia. Es una canción famosísima que yo creo que en muchas fiestas se toca, ¿no? Que es la canción de La Rebelión, ¿no? Sí, o conocida como No le pega la negra, ¿no? Sí. Entonces es una de las canciones son algunas de las canciones y cantantes y agrupaciones que formarían parte de ese playlist. Ok, muy interesante y la verdad es muy variado. O sea, yo creo que son ritmos y géneros justamente que son bastante, pues, diferentes, por así decirlo. Se podría decir que, como usted dice, escucha de todo. Y es muy interesante lo que me dice usted. Entonces, ahora que ya nos habló un poquito más sobre lo que es usted, ¿nos podría dar alguna canción que le gustaría explicar a este programa? Una canción. Hay muchas, pero me quiero centrar en un jazz latino, una pieza de jazz latino que tiene una historia interesante
Se llama Isla del Encanto. Habla justamente de lo que es Puerto Rico, una nación, la nación boricua, que me parece que ha aportado mucho a la música latina, sin dejar de lado a Colombia, a Venezuela, a Perú, a Cuba, por supuesto, Sí. ¿verdad? Pero considero que la música que se ha hecho en Puerto Rico retoma mucho lo que son las raíces africanas, posteriormente se vuelven afrocaribeñas, y en el caso de la versión, porque tiene varias versiones, la canción de Isla del Encanto, hay una versión, mejor dicho, con un músico, es flautista, es boricua, se llama Néstor Torres. Ujú. La versión de Néstor Torres me parece que es excelsa porque ahí se ve una fusión entre el jazz y la salsa, Ujú. ¿no? Entonces, llega un momento en que después de esa, vamos a llamarle dirección que le da la interpretación de la flauta con Néstor Torres, ¿sí? Llega un momento en que llega, por así decirlo, como la explosión salsosa, le llamaría yo, ¿no? O sea, en la música hay, los que me escuchan y los que estudian música sabrán lo que es un bemol, ¿no? Que es Sí. un cambio, ¿no? Entonces llega un momento en que se da un bemol, se da un cambio y entra toda la orquesta a la interpretación que tiene coros, sí tiene coros, esta interpretación en particular de Néstor Torres, por así decirlo, la voz cantante no es una voz, es el instrumento de la flauta, Ok, pero invita al baile. claro. Es un jazz latino, es una pieza original de jazz latino, ya aquí está muy, muy impregnada por lo que es lo salsoso, e invita al bailar. Ujú. Entonces, cuando estuve hace algunos años en un club de baile, ya en el centro de la Ciudad de México, ponían mucho ese tema. Entonces también por eso creo que también sería parte de esa playlist, Del soundtrack. ¿no? Ajá. Porque es cuando empezaba a dar mis primeros pasos de baile, ¿no? A aprender a Ujú. bailar, que todavía no lo domino al 100%, que por cierto, recordarás que aquí en la escuela pues abrió el taller de salsa el semestre pasado, Sí. y justamente eres uno de los chicos que le gusta mucho bailar la salsa, ¿no? Y lo hacía muy bien. Gracias. Entonces, pues un saludo a los amigos de Caló Latino, que tienen un estilo, yo diría una pedagogía interesante para enseñar lo que es la salsa con una técnica muy buena, muy bien depurada, Sí. a diferencia de las clases que yo tomé en ese lugar, porque ya nos enseñaban primero que nada a apreciar la música, a sentir la música, Ok. ¿no? Entonces, pues he de confesarte que durante 6 meses no pasé del básico. Ok. Y aquí con los amigos de Caló Latino, pues incluso pasé a Rueda de Casino, ¿no? Sí, ajá. Allá en ese club de Salsamanía, para pasar a Rueda de Casino tenían que pasar por lo menos 3 años, ¿no? Y aquí unas cuantas clases ya me aventuré a entrar me acostumbré y creo que aprendí algunos pasos para pasar para entrar a Rueda de Casino. En el caso de Isla del Encanto, es una interpretación con la de Néstor Torres. Me parece que es magnífica, es excelsa porque invita a bailar. Claro. Invita a bailar, ¿no? Entonces tiene la estructura perfecta del jazz latino combinado con la salsa e invita a bailar y es para fiestas inclusive. Ok. Y hablando justamente del jazz, le pregunto a usted porque, bueno, yo también consumo bastante jazz, pero sí es pues prácticamente, por así decirlo, el original. Y tengo entendido que ese jazz es muy improvisado, o es muy, pues sí, cada quien se acopla. Obviamente hay mecanismos y entendimientos, pero pregunto, porque yo el jazz latino casi no lo consumo, pero ¿también es improvisado? ¿O? También hay improvisaciones, ¿Sí? hay improvisaciones. Okay. Y fíjate, curiosamente, también hay muchos músicos mexicanos que hacen buen jazz latino. Ajá. Está, por ejemplo, Héctor Infanzón, que hace buen jazz y también ha hecho jazz latino, ¿no? Es un músico pianista mexicano que incluso cuando han venido orquestas boricuas, cubanas, cuando vino incluso Celia Cruz, o cuando llegaba a venir Celia Cruz, aparte del pianista y director de orquesta Irving Lara, perdón, le estoy confundiendo, Irving Lara, es un pianista mexicano. También ha participado o llegó a participar en esas orquestas de salsa justamente Héctor Infanzón, y también hay improvisación. Okay. Hay mucha improvisación también, por supuesto, eso creo que también es la clave dentro de lo que es el jazz. Y los
digamos, subgéneros que pueden existir como el jazz latino, también hay improvisaciones y se vuelven interesantes, ¿no? Hay muchos videos, hay mucha información ahora en las redes sociodigitales, Sí. en las plataformas, YouTube, por ejemplo, tiene muchos videos de Tito Puente, ¿sí? Con músicos como Giovanni Hidalgo, por ejemplo, y se dan esas improvisaciones, ¿no? Ujú. De Tito Puente, de Eddie Palmieri, de Charlie Palmieri, de muchos músicos que te pudiera mencionar, en las cuales se da justamente esa improvisación. De hecho, he de comentarte que mencioné hace rato, hay un Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico. Ujú. Se celebraba comúnmente en el mes de marzo, ahora pasó al mes de octubre, no sé por qué razón. Después del Día Nacional de la Salsa, había un festival de jazz latino Ok. que pues lo patrocinaba una marca Ujú. de cerveza, Heineken, Heineken. y de hecho era el festival Heineken Latin Jazz Fest de Puerto Rico. Ok. Y era toda una semana. En el caso del Día Nacional de la Salsa era un día, un domingo, Ajá. el segundo domingo del mes de marzo, ¿no? En el caso de este Heineken Jazz Fest, Latin Jazz Fest, se hacía durante toda una semana. Ok. Y hay dos temas emblemáticos del jazz latino que se interpretan en esa semana por diferentes músicos y se da la improvisación e invitan a los músicos, suben a tarima y hacen esas improvisaciones. Me refiero justamente a Isla del Encanto y hay una suite que se llama María Cervantes, ¿no? Que es, María Cervantes fue una compositora de música cubana y que Noro Morales, un músico también cubano, amigo de esta cantante e intérprete y compositora de música cubana, pues le compuso esa suite, ¿no? Ok. Entonces, cuando se hacía, creo que ya cambió de nombre y creo que ya no es toda una semana, ya nada más son 2 días, lunes y martes, los que se celebra ese festival en Puerto Rico, pero siguen haciendo la interpretación, ¿no? De esas dos composiciones, esas dos melodías. En el caso de María Cervantes es una suite, y cuando suben a tarima los diferentes músicos con sus orquestas, hacen improvisaciones sobre la suite de María Cervantes, por ejemplo, también con Isla del Encanto. Pero sí hay mucha improvisación dentro de lo que es el jazz latino, por supuesto que sí. Ok. Muy interesante, la verdad, el jazz latino. Voy a empezar a consumirlo más. Claro. Y ya para ir cerrando un poquito, hablando del tema de la música, yo creo que también tiene mucho que ver con las emociones, que obviamente dependiendo de la música que escuchas, puedes sentirte de una manera. Y yo le pregunto a usted que, bueno, ¿cómo adoptaría este tema para, por ejemplo, darlo en una clase El tema de las emociones, Ajá. sentimientos a través de la a música. través de la música? Es un ejercicio difícil. Es un ejercicio difícil porque me parece que para la apreciación musical y para poder lograr el objetivo que sería hasta cierto punto despertar emociones, sentimientos, también es un riesgo, por supuesto, Sí. ¿no? No podemos jugar con ese tema de las emociones, pero se requiere mucho de control o manejo de grupo, que estén sentaditos, que estén Bueno, sí, me calladitos. imagino. Me parece que también se vuelve indispensable como ejercicios de respiración, como lo que hacen en yoga o lo que ahora llaman también mindfulness. Y pues como parte de una cuestión, vamos a llamarle procedimental, que estén sentaditos en el mayor silencio posible e inclusive pedirles que cierren los ojos. Ok, Y hacer o armarte una playlist, ¿no? claro. O sea, ¿qué tipo de emociones quisieras despertar en ellos? ¿No? Entonces, quieres llevarlos hacia que se activen. Hace rato hice un pequeño ejercicio con unos estudiantes del segundo 10 que me atreví a poner, hablando de los arreglos musicales. Hay una canción que es muy de la cultura mexicana, con una agrupación de hace muchos años que se llamaba, y todavía existe, todavía tiene presentaciones, se llama Mi Banda el Mexicano, y la canción se llama Ramito de Violetas, Ramito de Violetas. ¿no? Y les comentaba a mis estudiantes que existe una versión en ska de un grupo que se llama Los Tianguis, ¿no? Entonces suena interesante, entonces les puse la canción y todos como que les gustó muchísimo, ¿no? Ujú. O sea, depende de qué es lo que quieras lograr. Claro.
¿no? Porque yo quise compartir con ellos otra versión también, con Solé Jiménez, y pues ya estábamos por cerrar la clase, ¿no? Entonces todos ya habían agarrado sus cosas, y ya pues vámonos, ¿no? Porque ya es la hora de salida. Pero sí es importante, sí se puede hacer, hay que escoger la música que tenga un objetivo, un propósito pedagógico, por supuesto, hay que saberlo manejar. Sí. Yo creo que también no cualquiera lo puede hacer, ¿no? No cualquiera lo puede hacer porque puedes despertar emociones, Claro. ¿no? Entonces, una actividad también el día de hoy, en el taller de musicofilia, una chica ponía una canción que a mí me evocó sentimientos desgarradores, ¿no? Porque se llama la canción Un ángel llora, ¿no? Y me recuerda una pérdida. Okay. Una pérdida que a mí me pegó muchísimo, marcó mi vida. Entonces, pues sí implica el que también el maestro debe manejar sus emociones, claro, sí, ¿no? Entonces eso no es cualquier cosa. Creo que también necesitamos una preparación en ese sentido. ¿Que se puede hacer? Sí se puede hacer. Podemos poner música clásica. Creo que es lo más... Me atrevo a decir o a expresar lo siguiente, ¿no? Sería como lo más neutral. Aunque también hay ciertas melodías que te pueden llevar ayer le platicaba a una querida estudiante que se llama Yazul, le decía de la disarmonía, ¿no? Le hablaba de la Sinfonía Turangalila de Oliver Messiaen, que esa tiene como mucho desorden, ¿no? Pero dentro de ese desorden también puede haber orden. Claro. O sea, necesitamos como preparar una playlist y tendrías que plantearte como profesor qué sentimientos y emociones quieres despertar en ellos, también transmitir a través de la música. Claro. Es un riesgo, se puede hacer, necesitamos preparación, pero yo sí me atrevería a hacerlo para llevarlos a una situación de que, bueno, jóvenes, la vida es la vida y tenemos que afrontarla, ¿no? Hay pérdidas, hay de todo, porque en la música se plasman sentimientos, por supuesto, tristeza, melancolía, alegría, por supuesto, de seguir adelante, no solo la música, también ya la letra, ¿no? Cuando se acompaña de letra y la letra es buena, vaya que sí se despiertan muchas emociones, pero hay que hacerlo, me parece, también de manera responsable. Ok, bastante interesante y sí, pues ojalá alguna vez experimentar una de esas clases porque sí, se me hace algo bastante... Sería interesante, si conoces curioso. Alguna me invitas, ¿no? Ok, vale. Y pues ya, yo creo que sería todo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por acompañarnos, por aceptar esta invitación de estar aquí en esta entrevista. Así que... Al contrario, muchas gracias a ustedes por esta apertura, por esa invitación, por atreverse a invitarme a mí. Espero que no haya sido muy aburrido lo que compartí con ustedes. A mis queridos estudiantes del segundo 10, muchas gracias. Y quiero mandar una felicitación también, aparte de ustedes, que son los que están haciendo todo este trabajo, pues también al que dirige, ¿no? O el que tiene, digamos, también esa responsabilidad, mi querido amigo, el maestro Roque, claro, ¿no? Arnulfo Roque Huerta, pues que es pues un maestro que también inspira. Sí. De hecho, he de confesarlo, también me inspira a ser cada vez mejor como profesor, ¿no? He aprendido muchas cosas de él y entonces una de esas cosas tiene que ver con ¿qué quieres inspirar a tus estudiantes? ¿No? ¿Les quieres inspirar bondad, inclusive amor? ¿Les quieres inspirar a que sigan adelante? Pues cambia tu forma de dar tus clases, ¿no? Claro. Yo no soy de la idea de inspirar miedo. A veces tengo que poner ciertos límites, como todo profesor, somos autoridades, pero he aprendido mucho de él, así que un gran saludo y un agradecimiento también al compañero Arnulfo Roque Huerta, pues es el que lleva la direccionalidad, digámoslo así, o responsable de este proyecto, pero en particular a ustedes, porque son los que están detrás de estos micrófonos, son los que hacen producción, postproducción y bueno, un agradecimiento y felicitación a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Sí. Pues de parte de todo el equipo, muchísimos deseos de gratitud y que le vaya muy bien, obviamente. Y pues nos veremos en el siguiente. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Y antes de terminar, un pequeño corte, justo hablando de la salsa. El día de hoy vamos a contarles la historia de una de las canciones que ha sido catalogada como una de las mejores canciones de salsa moderna. Y que seguramente han bailado en alguna fiesta. En la letra se esconde la decisión trágica de una madre de dar la vida por su hijo. Escrita en 1994 por el legendario maestro salsero Porfi Baloa, en aquel tiempo él se encontraba fundando en su natal Venezuela una orquesta que cristalizara su sueño de ser un salsero profesional. De niño admiraba al gran Oscar de León,
por lo que ser salsero no solo se había vuelto una opción de vida. Él sabía que para trascender a las estrellas de la música debía generar un éxito que fuera comercial, pero que al mismo tiempo tocara temas sensibles que a más de uno le haya ocurrido en el mundo real. Fue así que Porfi buscaba en sus memorias o en sus amistades algo que le inspirara y valiera la pena narrar. A veces, la inspiración llega en los lugares menos indicados. Un día, estando en una calle transitada, esperando un transporte colectivo, que por fin escucha la historia de un pasajero que le voló la cabeza. Incluso él fue a sentarse cerca del hombre, para escuchar atento lo que platicaba con su acompañante. La historia de esta canción surge a principios de los 90, cuando aquel hombre sufría la pérdida de su gran amor, mismo que ha separado de su vida por ser de diferentes clases sociales. Además de que ella es apartada de él intempestivamente enviándola a Europa de un día para otro, para que no tuvieran tiempo ni siquiera de despedirse. Todo el dolor y sufrimiento por no estar juntos, ella se lo expresa en cartas que él de a poco va leyendo. Sin embargo, lo difícil de esta historia es cuando ella le revela que está embarazada y que por el ajetreo del viaje está a punto de perder al fruto de su amor. Ella tiene que decidir qué vida debe salvarse, eligiendo la del pequeño, que venía en camino. Todo esto lo sabe él, ya que ella, su gran amor, había fallecido, y junto con las cartas le entregaban al bebé para su cuidado. Una historia difícil y trágica que tocó el corazón de Porfi en aquel colectivo, que fue tanta la emoción que nunca supo la identidad de aquel hombre, que estaría perpetuamente adolorido. Esta canción tuvo la forma de un éxito implacable en la mesa de la cocina de la casa de su mamá. Porfi imaginó qué sería de su vida si eso le hubiera pasado a sus padres. Muchas veces la realidad supera la ficción, y este tema es el perfecto ejemplo de cuántos no habrán sufrido un calvario similar. Viajamos a 1996 para escuchar este clásico salsero de Adolescentes Orquesta. Persona ideal, me tengo que ir. Ay, es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón para vivir de los recuerdos de ese amor. Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos y las lágrimas caían en los pétalos de rosas y tristemente me dijiste así: me tengo que ir. Todo el amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alma, algún día volveré a estar aquí. Me tengo que ir. Así es la vida y tiene desilusión. Se tiene amor y hay esperanza cuando se quiere con el alma al prójimo que Dios te puso allí. Estaba presente y en sus cartas me decía que alguien perdería la vida y tristemente me escribió así: me tengo que ir y no es por mí, contigo está mi corazón. Todo el amor de mis entrañas, de mi cuerpo y de mi alma, todo el fruto de este amor te queda a ti. Me tengo que ir. Cuando se quiere con el alma
Y eso ha sido todo por hoy. La verdad, el profesor nos dio una muy buena entrevista. Fue bastante interesante saber y conocer más sobre la musicofilia, la neurociencia y todos estos temas que jamás creí que tuvieran tanto impacto y más viniendo de la música. Sí, yo estoy bastante de acuerdo contigo y la verdad el profe bastante sabio, diría yo. Y me gustó mucho el día de hoy, así que pues yo creo que eso sería todo por hoy, ¿no? Así es. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad, esperemos recibir comentarios de su parte. Los estaremos leyendo. Siempre. Síganos en todas nuestras redes. Denle like, compartan y continúen con nosotros en la próxima grabación. Claro que sí, ya saben, aquí vamos a estar siempre comentando. Recuerden que tenemos bastante cosas pendientes y como siempre vamos a estarlos leyendo. Ya saben que si tienen alguna sugerencia para la sección de musicofilia, siempre va a estar muy bienvenida. Así que yo creo que es todo, ¿no? Gracias, Joseph. Gracias a ti, Karen, también. Y nos vemos. Chao, chao. Bye.